Hola a todos, hoy vamos a resolver triángulos rectángulos y triángulos no rectángulos aplicando trigonometría, evidentemente, aplicando la definición de seno, coseno o tangente, así como el teorema de Pitágoras, y para triángulos no rectángulos vamos a utilizar el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Vale? Por ejemplo, para este primer triángulo de aquí, que es rectángulo, aquí tenemos un ángulo de 90 grados, vamos a utilizar, como digo, la definición de seno, coseno, tangente, así como el teorema de Pitágoras para resolverlo. Sabéis que resolverlo es calcular todos los lados y todos los ángulos. ¿Vale? En primer lugar, vamos a nombrar tanto los lados como los ángulos. Por ejemplo, a este ángulo, al ángulo rectángulo, al de 90 grados, le llamamos a este B y a este C. Y siempre vamos a nombrar al lado que está enfrente del ángulo con su minúscula. ¿Vale? Si este es A, este es A minúscula. Si este es C, este es C minúscula. Y si este es B, este es B minúscula. De este triángulo nos dan este ángulo que son 30 grados, este sabemos que es 90, y este lado que es 3. ¿Vale? Pues por definición de seno, coseno y tangente vamos a ser capaces de resolverlo, de calcular todas esas incógnitas. Por ejemplo, si aplicamos el seno de 30 sabemos que por definición es cateto opuesto entre hipotenusa. Para 30 grados el cateto opuesto es el que está enfrente, C entre la hipotenusa que es A. Me habéis preguntado que por qué sabemos cuál es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado que está enfrente del triángulo rectángulo. El ángulo recto está formado por los catetos siempre. Por lo tanto, el que está enfrente es la hipotenusa. ¿Vale? De aquí daros cuenta, seno de 30 es igual que C partido de A. No tenemos ninguna de las incógnitas, ni C ni A. Pero el seno de 30 sabemos que es, podéis verlo en otro vídeo, sabemos que es un medio. De aquí podemos sacar la ecuación que C partido de A guarda la relación igual a un medio. ¿Vale? Aunque igual que planteamos el seno, vamos a plantear el coseno. Por definición, el coseno de 30 es cateto contiguo, coseno contiguo, acordaros de esto, para no tener problemas, que si es el cateto opuesto, si es el cateto contiguo, coseno contiguo, cateto contiguo entre hipotenusa. El cateto contiguo es el adyacente, en este caso es B, entre la hipotenusa, que evidentemente sigue siendo A. B entre A. El coseno de 30 sabéis que es raíz 3 medios, y la B sabéis que es 3. Si sustituimos la B por 3, partido de A es igual que el coseno de 30, que hemos visto que era raíz de 3 medios. De esta ecuación podemos sacar la A, lo que sería la hipotenusa. Si seguimos desarrollando, multiplicamos en cruz, tendríamos 3 por 2, 6, igual a A por raíz de 3, con lo cual la A es igual a 6 partido de raíz de 3, que si racionalizamos, para el resultado un poco más sencillo, nos quedaría 6 raíz de 3 partido de 3, nos quedaría 2 raíz de 3. Ya tenemos la hipotenusa. Con este dato podemos ir a la primera ecuación y calcular la C, o bien aplicar el teorema de Pitágoras. Si aplicamos el teorema de Pitágoras sabemos que es la hipotenusa al cuadrado, tercer punto, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es igual que B cuadrado más C cuadrado. Ahora, como sabemos A, que lo acabamos de calcular, y sabíamos B, podemos calcular el otro cateto. Vamos a despejar C cuadrado, que sería A cuadrado menos B cuadrado. Esto al cuadrado menos este 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado. Sin más que hacer operaciones, tenemos que C cuadrado es igual a esto es al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 9, que es 3. Por lo tanto, C es igual a raíz de 3. Bien. Y ahora, sin más que nos falta calcular, el otro ángulo, que por diferencia sabéis que es 180 grados, la suma de los ángulos internos de un triángulo. Vamos a poner la suma de los ángulos internos de un polígono. Acordaros que es 180 grados por n menos 2. Si es un triángulo, la n es 3. Si es un cuadrado, la n es 4. Si es un pentágono, la n es 5 y así sucesivamente. Por eso, para un triángulo, vamos a poner ahí triángulo, es igual a 180 por 3 menos 2, que es 1, pues 180 grados. Por lo tanto, el ángulo B será igual a 180 grados menos 30 más 90. Nos queda que el ángulo B, por tanto, son 180 menos 120, que son 60 grados.
Con esto ya estaría resuelto el triángulo rectángulo. De otra manera, podríamos haber aplicado también, podríamos haber utilizado la tangente de 30. La tangente de 30 por definición es cateto opuesto C entre la hipotenusa, entre el cateto contiguo. De tal manera que podríamos haber sacado también C de esta manera. Por ejemplo, en lugar de esta, con el teorema de Pitágoras, podríamos haber utilizado esta. Tangente de 30 es igual a cateto opuesto C, que no lo sabríamos todavía, partido del cateto contiguo, que es 3, que es B. Por lo tanto, sin más que sustituir, C nos quedaría igual a B por la tangente de 30. B, que sabemos que es 3, por la tangente de 30, que es raíz de 3 tercios. Por lo tanto, como hemos demostrado y calculado antes, la C es raíz de 3. Tiene que dar el mismo resultado, evidentemente, por un método u otro. Pero puedes utilizar la definición de seno, la definición de coseno, la definición de tangente o bien aplicar el teorema de Pitágoras. Bien, vamos a resolver ahora triángulos no rectángulos. Vamos a utilizar, por tanto, el teorema del seno o el teorema del coseno. Vamos a decirlo aquí en un breve resumen, en el que el teorema del seno lo que nos dice es que un lado partido del seno del ángulo opuesto es igual que otro lado partido del seno del ángulo opuesto y es igual que C partido del seno del ángulo opuesto. Aquí tenéis tres igualdades, la primera con la segunda con la tercera o la primera con la tercera, en función del dato que os den. Mientras que el teorema del coseno nos dice que un lado cualquiera es igual que la suma de los cuadrados, un lado cualquiera del cuadrado es igual que la suma de los cuadrados de los otros dos lados, como si fuera el teorema de Pitágoras, pero por no ser rectángulo, se puede demostrar que hay que restarle el doble de estos dos, del producto de estos dos en el cuadrado, por el coseno del ángulo opuesto a este, en este caso coseno de A. Esto lo podéis escribirlo despejando la B, sería lo mismo a cuadrado más C cuadrado menos 2 A por C por el coseno de A, por el coseno de B, de la que pongáis aquí, o con otro caso despejando la C. ¿Vale? Pues vamos a aplicar estos dos teoremas para resolver estos tres triángulos, que son los principales casos que os podéis encontrar. Esto lo podéis ver se suele ver en cuarto de la ESO, y son los tres casos principales en los que os dan un ángulo y los dos lados que lo forman. Un ángulo y dos lados que no forman ese ángulo. Y los tres lados. ¿Vale? En el primer caso, tenemos este ángulo de aquí, vamos a llamarlo a este B y a este C. Por lo tanto, si este es A, esto es A minúscula. Si esto es C, esto es C. Y si esto es B, esto es B. ¿Vale? Tenemos un ángulo y los dos lados. Si podemos aplicar, mirad, a ver si aplicamos el teorema del seno o del coseno. Daros cuenta que si aplicamos el teorema del seno, aquí tenemos A, que no lo sabemos, partido del seno de A, voy a ir sustituyendo los valores que me sé, sería igual a B, que lo sé, partido del seno de B, que no lo sé, que no lo sabemos, y a su vez sería igual a C, que sí lo sabemos, partido del seno de C, que no lo sabemos. En cualquiera de estas tres igualdades, con esas tres, tenemos dos incógnitas, la A y la B, la A y la C, o bien la B y la C. Por lo tanto, este teorema no es el que nos va a valer para resolver ese triángulo. Vamos a aplicar el teorema del coseno. Si sabemos este ángulo, despejaríamos el lado que tenemos enfrente. A cuadrado, como dijimos antes, es igual que B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C y por el coseno de A. Por lo tanto, A cuadrado es igual que B cuadrado, lo sabemos, 9, bueno, 3 al cuadrado, más 5 al cuadrado, menos 2 por 3 por 5 y por el coseno de 140. Y de aquí podríamos calcular A. 9 más 5, 14, menos 30 coseno de 140, y el resultado que os dé. Ya tendríamos A. Bueno, la raíz de todo eso, ¿no? Que estaría al cuadrado, despejamos como raíz. Ya sabríamos esta, ya calcularemos esta. Y después, sin más que sustituir aquí, en el teorema del seno, podríamos utilizar esta relación para calcular B. Luego podríamos utilizar esta relación para calcular C. Sin más que aplicar, en primer lugar, el teorema del coseno y después el teorema del seno. En el segundo caso, tenemos un ángulo y dos lados que no forman ese ángulo, a diferencia de aquí que sí formaban el ángulo. Vale, pues imaginaos que vamos a aplicar de nuevo el teorema del seno, a ver qué pasa.
tenemos, por ejemplo, vamos a nombrarlo como siempre, A, B, C, por lo tanto este es A, este es C y este es B. Hacemos, voy a borrar este de aquí antes para tener formas de sitio. Tenemos, por el teorema del seno, A partido del seno de A, que no me lo sé, es igual que B, que tampoco lo sé, partido del seno de B, y es igual que C partido del seno de C. En este caso, si veis, la segunda con la tercera tenemos de incógnitas B y B, no nos valdría. Si hacemos la primera con la tercera, la única incógnita es A, por tanto nos valdría. Si despejamos de aquí, tenemos esta igualdad, 6 partido del seno de A es igual que 8 partido del seno de 95. Por lo tanto, si despejamos el seno de A, será igual que 6 por seno de 95 partido de 8, voy a poner el 8 aquí delante. Y finalmente, para calcular el A, acordaros, el ángulo sería con la calculadora directamente el arcoseno de toda esa expresión. Lo que os salga, podéis poner el valor con los decimales que os exijan y ya está. Ya tendríamos el lado A. Luego, por diferencia, podríamos calcular el lado B, siguen sumando 180, luego aplicando el teorema del coseno, podríamos calcular el teorema del coseno no, aplicando este teorema otra vez, el teorema del seno, podríamos calcular B y después ya, como dije, por diferencia, se podría calcular el ángulo B. Vale, y para acabar, este triángulo de aquí en el que nos dan solamente los tres lados. Si nos dan los tres lados y planteamos el teorema del seno, vamos a tener tres ángulos, tanto A mayúscula como B mayúscula como C mayúscula, el seno de cada uno de ellos, como incógnitas. Por lo tanto, no vamos a poder sacar nada a partir del teorema del seno. De tal manera que vamos a plantear el teorema del coseno. Por ejemplo, 8 al cuadrado, según el teorema del coseno, es igual que 7 cuadrado más 3 al cuadrado, como si fuera el teorema de Pitágoras, pero le restamos el doble de 7 por 3 y por el coseno. En este caso, bueno, no le hemos llamado de ninguna manera, vamos a llamarlo A, por el coseno de A. Y de aquí podemos despejar el coseno de A. Por lo tanto sería 64 igual a 49 más 9 son 58, menos 42 veces el coseno de A. Por tanto, el coseno de A sería igual a 64 menos 58, que es 6, y partido de 42, ¿no? 6 partido de 42, con el signo menos. Y de aquí sacamos el ángulo A, que sería el arco coseno, este lo hacéis con la calculadora, de menos 6,42. Y ya tendríamos el ángulo A. Si aplicamos de la misma manera el teorema del coseno, tanto para 7 como para 3, despejándolo aquí, poniéndolo, vamos a ponerlo aquí, poniendo 7 al cuadrado es igual que 8 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 por 8 por 3 y por el coseno de B, vamos a llamar a este B, por lo tanto este es B, coseno de B, el que está siempre enfrente del que está despejado. Por lo tanto, de aquí podríamos sacar el coseno de B y por tanto luego B. Y finalmente, despejando el 3, lo mismo. 3 al cuadrado sería igual que 7 cuadrado más 8 cuadrado menos 2 por 7 por 8 y por el coseno, en este caso, de C, que es el que nos queda, ¿no? Este ángulo de aquí. Y de aquí despejaríamos el coseno de C y por tanto después el ángulo C. Espero que lo hayáis entendido, que os haya valido tanto la explicación para triángulos rectángulos que vimos en primer lugar como para triángulos rectángulos. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.